Bien, hermanos, ya nos encontramos en la recta final de esta serie de escatología y hoy vamos ya a ultimar los detalles de los últimos tiempos o del día último. No estamos hablando de los postreros tiempos, sino que entramos ya a los últimos días de los postreros tiempos. Vamos a ubicarnos allá. Y un evento que quiero, hermanos, en esta tarde enfocarme es la resurrección corporal. La resurrección del cuerpo, no tanto de los justos, sino también de los injustos. Estamos hablando de una resurrección general. Y creo que, hermanos, la resurrección del cuerpo ocupa un lugar central en el mensaje escatológico de la Biblia. Recuerden que la escatología es el estudio de las cosas que están por venir. Y en cuanto a este asunto existe una diferencia radical entre el punto de vista cristiano del hombre y del punto de vista griego. Según los antiguos filósofos griegos, el cuerpo del hombre es malo y es un impedimento para su existencia plena. Parece que ese es el embrión del pensamiento gnóstico. De allí que en el momento de la muerte, dicen ellos, el cuerpo se desintegra, entre tanto que el alma continúa viviendo y no existe aquí esperanza de una resurrección corporal. Ellos mutilan, anulan por completo lo que la Biblia llama la resurrección de los muertos. La Biblia, por el contrario, enseña que Dios creó al hombre cuerpo-alma, unidad psicosomática. El hombre no es, como decíamos, no solamente es un alma viviendo en un cuerpo, no, el hombre es alma y es cuerpo, una unidad. Y que el hombre no es un ser completo aparte de su cuerpo. Tanto la encarnación como la resurrección corporal de Cristo comprueban que el cuerpo no es malo, sino bueno. Dice en 1 Timoteo 4:3 que todo lo que Dios ha creado es bueno. De hecho, en Génesis nos dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno y en gran manera. Y el cuerpo fue creado por Dios, por lo tanto es bueno. Así que por haber resucitado Cristo también de entre los muertos, todos los que son de Cristo también resucitarán con cuerpos glorificados. Hermanos, no solamente somos participantes de los sufrimientos que vivimos en este peregrinaje por este mundo, sino que también nosotros también seremos participantes de la gloria que nos espera. De una resurrección como Cristo la vivió, también nosotros, los creyentes, tendremos un cuerpo glorioso. Y aunque aquellos que han muerto en Cristo están ahora disfrutando de una felicidad provisional en el estado intermedio, sabemos que muchos de los cristianos que están, o todos los cristianos que han muerto en ese momento, se encuentran en la presencia de Dios en el paraíso, disfrutando solamente en alma. Solamente es un gozo parcial, pero no completo. Su felicidad será completada cuando Cristo venga, cuando sean resucitados. Pero su felicidad no será completa hasta que sus cuerpos hayan resucitado de entre los muertos. La resurrección del cuerpo es, por lo tanto, una doctrina singularmente cristiana. Y yo deseo, hermanos, para esto señalar lo que dice nuestra confesión en el casi último capítulo 31, en los párrafos 2 y 3, de la Confesión de Fe de Londres de 1689 dice lo siguiente, en el párrafo 2, los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Y estos serán unidos a su vez a sus almas para siempre. Y en el párrafo 3 nos dice, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Una de las cosas que me maravillan, hermanos, cuando estudiamos la confesión de fe, nuestra confesión de fe, que es, de hecho, es una nieta de la confesión de Westminster, porque de la confesión de nosotros salió de la confesión de Savoy y la confesión de Westminster. Pero algo que me maravilla de esta confesión es cómo esos hombres pudieron reunir tanta doctrina en pocos renglones de esta confesión. La confesión de Savoy y la confesión de fe de Londres es la precisión con que hicieron estas declaraciones.
Si bien es cierto que la confesión de fe tiene debilidades, porque no es infalible como la Biblia, la autoridad para nosotros no es la confesión, es la Biblia. Pero por otro lado, no podemos dejar de ver que estos hombres fueron sumamente precisos en las cosas que nos declararon. Y por cuanto ellos fueron precisos, nosotros podemos tomar esa declaración y desglosarla ahora y verla con apoyo bíblico, porque lo vamos a pasar al filtro de las Escrituras. Pero lo que quiero decir es cuánta luz Dios entregó a estos hombres para que ahora nosotros tengamos una explicación clara de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la doctrina de las últimas cosas y más específicamente de la doctrina de la resurrección corporal. Así que el tema de esos párrafos es la transformación final. Y ustedes saben que cuando hablamos de transformación estamos hablando de un cambio. Pero cuando hablamos de final, no solamente nos limitamos a decir final, sino que es definitivo. Porque este cambio es un cambio que tiene que ver con el estado eterno de las cosas, cuando las cosas entran a su desarrollo conclusivo en la eternidad, en el estado eterno, sea en el cielo o sea en el infierno. Así que la misma estructura, hermanos, que yo deseo tratar de esos dos párrafos, nos ofrecen el esquema útil, y yo creo que lo que quiero es desglosar lo que los autores de la confesión nos dicen y mirar cada frase que ellos dijeron con respecto a esta doctrina bíblicamente. Así que el tema de nosotros, la misma estructura de estos dos párrafos nos ofrecen un esquema útil sobre el tema de la resurrección del cuerpo. Así que para el desarrollo de la enseñanza lo veremos bajo 5 puntos. En primer lugar, vamos a mirar el hecho de la transformación final. En segundo lugar, veremos la naturaleza de esta transformación o este cambio final. En tercer lugar, miraremos la permanencia de esta transformación. En primer lugar, dijimos que vamos a ver el hecho de esta transformación final. En segundo lugar, veremos la naturaleza de esta transformación. En tercer lugar, veremos la permanencia de la transformación. En cuarto lugar, veremos cuándo sucederá esto, cuándo será el tiempo de esta transformación. Y en último lugar, veremos el contraste que existe en esta transformación. 5 palabras técnicas, ¿no? Hecho, naturaleza, permanencia, tiempo y contraste. Otra vez vuelvo a repetir las palabras técnicas. Vamos a ver el hecho de esta transformación final, la naturaleza, la permanencia, el tiempo y su contraste. Miremos primeramente, hermanos, entonces el hecho de la transformación final. Lo primero que nuestra confesión afirma es que los santos que se encuentran vivos en el último día de la historia de la humanidad, no dormirán, sino que serán transformados. Recuerden que estos cristianos que se encuentran en el final de los días de este mundo, se encuentran en un evento trascendental que la Biblia llama el día de la tribulación. Ahora, ¿dónde nos enseña esto las Escrituras? En 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17, y especialmente en el versículo 17, nos enseña de esta transformación que ocurrirá en esos últimos días. Pero lo que quiero señalar aquí es que estos cristianos del último día no dormirán, no morirán. Dice en 1 de Corintios 15, 51 al 52, Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, he aquí os digo un misterio. Y recuerden, hermanos, que un misterio es cuando Pablo está señalando algo que no fue manifestado en tiempos atrás. Él dice, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Todos los creyentes no estaremos muertos para el día de Cristo, para el día del regreso. En el último día todos los cristianos no estarán muertos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 2 de Corintios 5, 1 al 4, nos dice algo parecido. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, Pablo está hablando del cuerpo, ese tabernáculo se descierra, y de hecho, hermanos, estamos viendo cómo este cuerpo se envejece, pero una vez en la tumba desenterrado se va a desintegrar. Dice, tenemos
de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, hablando del contraste temporal de este mundo y lo eterno en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. O sea, ¿de qué? Del cuerpo por el cual vamos a habitar en el estado eterno. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, ¿cierto? A causa de la angustia hay dolor, hay aflicción, hay problemas en este mundo. Y dentro de nosotros gemimos, cuando oramos gemimos al Señor. Porque no quisiéramos ser desnudados, dice Pablo, o sea, que el alma sea desvestida del cuerpo, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que el deseo de Pablo es que el cuerpo no se separe más del alma, pero necesitamos que el cuerpo, sea transformado de otra manera para poder entrar al cielo. Así que Pablo dice que si él pudiera elegir, él preferiría no tener que pasar por la experiencia de la muerte, en la cual el alma queda desnuda porque se quita el ropaje del cuerpo. Porque la muerte desnuda el alma del cuerpo. Sin embargo, no todos van a pasar por esta experiencia. Hay algunos que sin morir van a pasar de estar en este cuerpo a estar en el otro, sin morir, sin ser desnudados, sin ser quitados de este cuerpo. No van a estar desnudos nunca. Entonces, para aquellos que estén vivos en el último día de los postreros tiempos, los santos, por supuesto, que estamos hablando aquí, sin pasar por la muerte, tendrán un cuerpo como el del Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin debilidad, un cuerpo sin flaquezas, un cuerpo que no perece. Ese es el que espera a todos los santos en el último día. Y eso es lo que enseña la confesión de fe. Dice: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, no morirán, sino que serán ¿qué? Transformados. Pero lo segundo que nos muestra la confesión es que todos los muertos serán resucitados. Hermanos, aquellos que ya están muertos en el último día, todos serán resucitados. Y evidentemente, hermanos, cuando nosotros leemos la confesión, caemos en la cuenta que los autores de la confesión nunca fueron dispensacionalistas. Nuestra confesión de fe no era así. ¿Y por qué digo esto? Porque los dispensacionalistas y aún los premilenialistas históricos, como los dispensacionalistas, separan la resurrección de los creyentes de los incrédulos en un lapso de 1000 años. Me explico. Nosotros sabemos que los postreros tiempos abarcan de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Pero los últimos días, que es cuando Cristo viene, cuando este siglo presente concluye con la segunda venida de Cristo, es ahí con donde Cristo viene y viene a resucitar no solamente, hermanos, a los justos, sino también a los injustos. Vamos a hablar de una resurrección general, pero los dispensacionalistas enseñan que no será una resurrección general o universal, será una resurrección simplemente, dicen ellos, una etapa de la resurrección, porque para ellos no existe una resurrección, existen varias resurrecciones. Entonces ellos dicen, bueno, en el rapto viene Cristo por la iglesia antes de la tribulación y se lleva a los suyos, o sea, es decir, a la iglesia. Recuerden que la iglesia para ellos, y la iglesia es una cosa, Israel es otra. La iglesia es arrebatada en las nubes y son transformados. Y esa será una resurrección. Después entran al periodo de 7 años de gran tribulación, que ellos decían que eran los 7 años de la profecía de Daniel, que no se han cumplido. Y después de esos 7 años dicen, bueno, después de esos 7 años, ¿qué va a pasar? Bueno, serán resucitados los santos que son martirizados en los días de la tribulación. Después sigue 1000 años. Y en medio de esos 1000 años va a haber una resurrección. Al terminar, los 1000 años, habrá otra resurrección de justos. Y después habrá otro periodo donde serán resucitados los injustos. O sea, prácticamente, ¿cuántas resurrecciones hay para los dispensacionalistas? 4. Para los premilenialistas históricos solamente hay 2. Uno que es en la segunda venida, en la segunda venida de Cristo, y otra al final del milenio, porque hay 2 clases de premilenialistas.
históricos y dispensacionalistas. Ahora, todos los premilenialistas enseñan que la resurrección de los creyentes ocurrirá al principio del milenio, en tanto que la resurrección de los incrédulos tendrá lugar al final del milenio. Eso los históricos. Los dispensacionalistas añaden a estas dos resurrecciones más la resurrección de los santos de la tribulación al final de los 7 años de tribulación y la resurrección de los santos del milenio al fin del milenio. Pero una resurrección general no da lugar a un milenio. Nosotros ya explicamos en otros estudios que hecho el milenio, ya estamos en el milenio. ¿Y cuándo ocurre el milenio? En lo que llamamos los postreros días. Y los postreros días, ya dije, empiezan cuando Cristo viene y se acabarán cuando Cristo venga por segunda vez. O más bien, para ser más específicos, cuando terminará el milenio, cuando el enemigo, Satanás, sea destatado y se levantará contra la iglesia para hacer la guerra contra los santos que llamamos la tribulación. Así que esa resurrección general no da lugar a un milenio. Las escrituras nos enseñan claramente la resurrección general en todos los muertos, tanto justos como injustos, van a resucitar en aquel día. Todos los que están muertos resucitarán, no algunos, no muchos, todos resucitarán, justos como injustos. Y eso es lo que Juan 5:28 nos enseña claramente. El apóstol Juan en su evangelio nos dice: no os maravilléis de esto, o sea, no se sorprendan, porque vendrá hora cuando todos, no algunos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ese todos involucra a los justos y a los injustos. Y los que hicieron lo bueno, noten aquí vemos que está hablando específicamente de justos e injustos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, o sea, resucitan también los justos, pero también los injustos, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que es un juicio, una resurrección general. Sinceramente, aquí es muy difícil, hermanos, leer que existe 1000 años de diferencia de la resurrección de los injustos a los injustos. Aquí estamos viendo el evento en el mismo momento en que los injustos resucitan, también resucitan los injustos. La idea que da es que este es un momento único donde todos saldrán de las tumbas. Otro pasaje en el que la resurrección de los creyentes vemos ahí, y la de los incrédulos, otro pasaje en el que la resurrección de los creyentes y la de los incrédulos son mencionadas en forma conjunta, se encuentra en Hechos 24. Ustedes recuerdan cuando Pablo está ante la defensa de Félix, ¿cierto? Y en Hechos 24:15, más exactamente, mire lo que él dice en su defensa a Félix, le dice Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, porque los judíos llamaban a herejía ¿a quién? Al camino, al cristianismo. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Y noten que él dice que esto ya también estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Y note lo que dice Pablo aquí: así de justos como injustos. Eso ya se creía. Los judíos, aunque eran enemigos de Pablo y decían que el camino, el cristianismo era una herejía, aún ellos creyendo o estando como enemigos del evangelio, aún ellos creían que la resurrección de los muertos ocurriría, una resurrección no solamente de hombres justos, sino también de injustos. Pablo aquí no da la idea de que habrá resurrecciones en plural, sino una resurrección para los justos y otra para los injustos. Ahora, si no, él da una resurrección de justos e injustos, una sola, no da dos resurrecciones, sino una resurrección. Ahora, por otra parte, esos últimos textos enseñan claramente la resurrección general. Pero hay otros textos en los que implican esta resurrección, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde se nos habla del juicio final. Yo sé que ustedes han escuchado el texto de Apocalipsis 20, 11 al 15, donde habla del gran juicio del trono blanco.
Dice en el versículo 12, más específicamente dice allí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, la idea que da es que todos serán resucitados y todos se presentarán delante de Dios, ¿para qué? Para ser juzgados. Aquí implico dos cosas. Primeramente, que va a haber una resurrección general porque va a haber un juicio general. Serán juzgados tanto justos como injustos, por eso serán resucitados tanto justos como injustos. Lo mismo vemos en Mateo 25, 31 al 46. Jesucristo en este texto habla del juicio a las naciones. ¿Recuerdan? De hecho, en los primeros versículos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en el versículo dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y noten lo que dice, y serán reunidos delante de él todas las naciones de la tierra. Y ya vimos, hermanos, que el veredicto será vida eterna para unos y condenación para los otros. Si usted lee al final del versículo 46, encontrará que cada uno recibirá lo que justamente merece. Y la idea que da es que todos serán resucitados, todos estarán allí. Luego la eternidad, no habrá milenio, no. ¿Qué seguirá después de la resurrección y el juicio? La eternidad, el estado eterno, el cielo o el infierno. No hay otro lugar, no hay milenio. Lo mismo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 16, que ya estudiamos. Eso fue lo primero que estudiamos de estos textos, ¿no? Cuando hablamos del juicio general. Así que cuando leemos en nuestra confesión de fe que todos los muertos serán resucitados, la Biblia enseña esto, que todos los muertos, tanto justos como injustos, serán resucitados en una sola resurrección, la resurrección final, y ese es el hecho de la transformación final. Veamos en segundo lugar la naturaleza de esta transformación, o si lo quieren llamar, el carácter de esta transformación final. Y la confesión aquí también es muy clara, hermanos. Dice, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. Esto parece paradójico, hermanos, porque dice diferentes pero con los mismos. Hay veces cuando hablamos de la palabra diferente pero el mismo, parece que hubiera una contradicción. No, en un sentido es diferente, en un sentido son los mismos. La Biblia enseña que eso enseña la confesión, y esto parece lo que es paradójico, pero es lo que la Biblia enseña. ¿Y qué enseña la confesión de esto? Bueno, primero, que el cuerpo resucitado es idéntico al que nosotros tenemos ahora. No espere, hermanos, ojos azules, cabello rubio. No espere eso, hermano, va a ser el mismo cuerpo. Mi hermano, el cuerpo que va a resucitar es tu cuerpo. Y particularmente yo he tenido, hermanos, he tendido a pensar que el cuerpo será resucitado con toda la lozanía de su juventud, hermanos. El cuerpo va a ser totalmente joven, sin ninguna imperfección, sin ninguna cosa que esté allí, no va a haber ninguna imperfección en nosotros. El mismo cuerpo, pero sin imperfección. Por algunas cosas que vemos ahora, ¿no? Hay cosas que nosotros vemos, pero lo segundo que declara la confesión es que será el mismo cuerpo con una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Nuevas cualidades, dice él, dice la confesión, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades. El comentarista teológico sistemático Archibald Alexander Hodge, en su comentario en la confesión de Westminster, que está en español, y de hecho, hermanos, si ustedes pueden tener la mano, es muy bueno que la tengan, porque es una exposición de la confesión de Westminster explicado en esto. Dice acerca de esta declaración: no es nuevo el cuerpo que sustituye a uno viejo. Como no va a ser un cuerpo que sustituye al otro, sino que es el mismo cuerpo viejo cambiado en uno nuevo. El cuerpo no va a ser cambiado por uno nuevo, sino que este cuerpo va a ser renovado. Eso es lo que quiere decir, es la idea de lo que presenta. El mismo, pero diferente. El mismo cuerpo, pero con distintas cualidades. Es el mismo viejo transformado, pero el mismo cuerpo al final de cuentas. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, la Biblia enseña claramente en 1 Corintios 15, se dice que
nuestra resurrección será como la de ¿quién? La de Cristo. Y vamos a probar esto, que hay similitud. Cuando Cristo resucitó, hermanos, ustedes miraron que cuando llegó María Magdalena, ¿qué encontraron allí? La tumba estaba ¿qué? Vacía. Lo mismo que cuando llegó Pedro y Juan, estaba la tumba ¿qué? Vacía. ¿Qué implica eso? Que el cuerpo viejo no estaba. Ahora, si el cuerpo hubiera sido reemplazado un cuerpo por el otro, pues ahí estaría el cuerpo viejo y Cristo andaría con otro cuerpo nuevo. Pero lo cierto es que no ocurrió tal cosa. Que el cuerpo que estaba ahí fue el que resucitó, y la prueba clave es la tumba vacía. Si hubiera sido otro cuerpo, hubiera encontrado el viejo, pero no encontraron otro cuerpo. Otro texto que es el mismo, es el de Juan 5:28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y la pregunta es: ¿quiénes oirán su voz? Bueno, esos cuerpos que están en los sepulcros son los que van a ser levantados. Lo mismo que Cristo. ¿Cuál fue el cuerpo que fue glorificado? El cuerpo que estaba en la tumba. Y tendrán la capacidad de oír la voz. Pero usted dice: pero ¿cómo es posible que un cuerpo desintegrado, que ya sirve como abono para las plantas, vuelva a ser levantado de entre las cenizas? Hermanos, Dios es todopoderoso. Así hayan esparcido las cenizas y lo han cremado a esa persona en el mar, Dios se encargará de reunir las partículas regadas a lo largo del océano y se encargará otra vez de formar ese cuerpo y transformarlo en un cuerpo glorioso. Esos cuerpos que están en los sepulcros van a ser levantados, hermanos, y tendrán la capacidad, noten esto, de oír la voz de Cristo. Ahora, yo no quiero decir, no solamente estamos hablando de los muertos, de los injustos, sino también de los creyentes. Ustedes recuerdan, hermanos, la analogía que Pablo da en 1 Corintios 15:35, ¿cierto? Da a entender eso claramente, ¿cierto? Dice 1 Corintios 15:35, recuerden que el contexto de este texto es que Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección de Cristo. Y por ende implica también la defensa de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Note que Pablo mismo se hace una pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Hermanos, sembramos la semilla de mango, y lo que sale del producto de esa semilla es ¿qué? Mango, no de guayaba. Dice Pablo que el cuerpo es sembrado como una semilla, y se levanta el árbol, que no es idéntico a la semilla que se sembró, pero en las propiedades es la mata de mango, y la misma mata que se sembró ahí. Eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, el cuerpo que va a resucitar, ¿qué es? Físico. La gente piensa que el cuerpo va a ser un cuerpo invisible, que puede volar. Ustedes han escuchado eso de etéreo, ¿no? Algo que flota, que es como el humo. No, eso no, es un cuerpo que se puede tocar. Recuerdan que cuando Cristo resucitó, lo que vimos esta mañana, que Tomás pudo tomar el costado y meter la mano en el costado de Jesús. De hecho, Jesucristo también comía cuando resucitó. Así que es el cuerpo, dice, el nuevo cuerpo no es celestial o espiritual en el sentido de que será inmaterial, no. Porque la Biblia dice que el cuerpo que tendremos será celestial, será espiritual, pero algunas personas entienden que si será celestial y será espiritual es que no será físico, pero eso no es así. 1 Corintios 15:48 enseña que no, dice, no, una negativa a esto, dice, cuál el terrenal, también los terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. El cuerpo será celestial. Ahora, cuando Pablo habla del cuerpo celestial, él no tenía en su mente la idea platónica de lo que decíamos ahora, un cuerpo etéreo, sino de un cuerpo físico. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por la comparación que hace en el versículo 40. Note lo que dice, lo mismo que estamos leyendo en 1 Corintios 15, en el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Y noten, hermanos, que él pone un ejemplo en los versículos 41 al 42. Miren el ejemplo de lo que acabamos de decir. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Ahora, estos astros son ¿qué? ¿Astros qué? Celestiales. Porque ¿dónde están? En el cielo. Pero ¿por eso dejan de ser físicos? No, son cuerpos físicos, astros físicos, pero se les llama celestiales en el hecho de que su habitación es la bóveda celeste. Pues lo que está hablando de que nosotros recibiremos cuerpos celestiales no es que el cuerpo no sea físico, sino que ese cuerpo es adecuado para el ambiente celestial. Eso es lo que está diciendo. Serán físicos, pero preparados para entrar en la gloria del Señor. Así también la resurrección de los muertos. Entonces, cuando Pablo habla, porque en 1 Corintios 15, Pablo no está hablando, ni le interesa la resurrección de los injustos. Pablo está hablando de la resurrección de los justos. Entonces, cuando Pablo habla ahí de los cuerpos celestiales, él habla allí de cosas físicas, porque lo compara con el sol, la luna, las estrellas, son cuerpos celestiales y los tres son cuerpos físicos. Así también es la resurrección de los muertos. Entonces, la primera implicación en esto, en cuanto a que es el mismo cuerpo, pero con nuevas cualidades, es que es un cuerpo físico. La frase cuerpo espiritual, que dice ahí en el versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No significa también un cuerpo etéreo. De hecho, particularmente yo prefiero la traducción así. Se siembra cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. Más que animal, el cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo espiritual, y un cuerpo espiritual no es otra cosa que un cuerpo dominado. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu de Dios. A eso se está refiriendo. Por ejemplo, ¿nosotros somos carnales? No, porque ya no somos movidos por los deseos de esta carne, de este cuerpo que está viciado al viejo hombre, sino que ahora somos movidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso somos espirituales, porque pensamos no en las cosas de la carne, sino en las cosas que agradan a Dios, las cosas que son del Espíritu Santo. Y ese es el que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Así que el Espíritu Santo adoptado para la vida en el cielo. De hecho, hermanos, si nosotros podemos darnos cuenta cuál es la garantía, cuáles son las arras de que nosotros vamos a ser resucitados con Cristo, como Cristo resucitó, ¿cuál es la garantía de eso? Que tenemos las primicias, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Y aquel que no tiene el Espíritu de Dios no tiene esa esperanza de resurrección. También algunos han malinterpretado el versículo 50 de 1 Corintios 15, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La pregunta es, ¿la carne y la sangre heredarán el reino de Dios? Por lo tanto, debemos ser entonces un cuerpo inmaterial. Pero ese no es el punto. Lo que Pablo desarrolla aquí no es que el cuerpo resucitará en inmaterial, sino que será, ¿a qué se refiere? Todo lo material en este mundo es temporal y perece. No, ese cuerpo será imperecedero. La frase carne y sangre es usada en la Escritura para hablar de la debilidad nuestra, algo mortal. Y el cuerpo que resucitará ni será débil, ni será mortal. Es decir, no seremos débiles como ahora lo somos. No moriremos porque entraremos a la eternidad con Cristo. Y el cuerpo que resucitará ni será débil, ni será mortal. Por eso dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. Este cuerpo que tenemos se corrompe, aquel cuerpo no. Por ejemplo, ¿cómo sabemos eso? Ese cuerpo se envejece. Nos arrugamos, la piel se asaja. Nos encorvamos y a medida que pasan los años vemos cómo nuestro cuerpo se convierte en un cuerpo envejecido. Pero el cuerpo de la gloria es la diferencia, que no tendrá corrupción, será un cuerpo físico, pero que no está sometido al envejecimiento, ni tendrá mortalidad, no habrá semillas de mortalidad en él. El lenguaje de los versículos 51 al 54 confirman esto. Pablo dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, porque todos seremos transformados
Recuerden, hermanos, que este texto Pablo no está hablando de la resurrección de los justos, perdón, de los injustos, perdón. Pero estamos hablando que el día de la resurrección general resucitarán tanto justos como injustos, pero Pablo desea mirar la transformación de los cuerpos de su pueblo. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí ves? Ya no mueren esos cuerpos. Ya no hay pecado, porque ¿cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. En tercer lugar, ya mirando el hecho de esta transformación y el carácter de esta transformación, veamos en tercer lugar la permanencia de este cambio final. La permanencia de este cambio final. La confesión dice que esta transformación, este cambio final no solamente será eterno, no será solamente final, sino será permanente. Dice la confesión, todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque diferentes en cualidades, y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. ¿Y cómo sabemos que esto es así? Porque Daniel 12:2 nos dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten la palabra clave en esta frase: unos para vida eterna, o sea, es permanente, y otros para confusión perpetua. Está hablando también de una permanencia en el estado de cambio. Esta transformación será permanente. Y el término que es traducido como eterno y perpetuo es la palabra hebrea, es la misma palabra que significa, el término hebreo olam, que significa literalmente que dura por las edades o eternamente. Es utilizada para calificar la bienaventuranza de los buenos y la infelicidad, o de no ser felices, hermanos, los malos. Ese estado ya no se cambia. Y en Mateo 25:46 dice lo que leíamos en el juicio de las naciones: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Parece que Jesucristo en este texto, o no parece, hermanos, es claro que el Señor está tomando las palabras de ¿qué? Del profeta Daniel, que acabamos de leer en Daniel 12, y aquí él está diciendo, irán estos, o sea, ¿cuáles? Los injustos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Que cuando hablamos de permanencia en esa transformación final, es la palabra eterna. Así que habiendo visto, hermanos, el hecho, la transformación final, la naturaleza de esta transformación y su permanencia, en cuarto lugar, veamos el tiempo en que se llevará a cabo esta transformación. Si nosotros decimos que eso será al final del tiempo, el último día de la historia, ¿cuál es el evento que marcará que ese día es el final? Que Cristo viene por segunda vez. O sea que lo que está diciendo es que esto ocurrirá cuando Cristo venga. La confesión también es clara, dice: los santos que se encuentren vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados, y todos los muertos serán resucitados en el último día. Esa es la idea, ¿no? O sea que la confesión de fe entiende que este cambio ocurrirá en el último día. ¿Se acuerda que decía, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y vendrá el fin? Y nos referimos al final de este siglo presente, en la segunda venida del Señor Jesucristo. No olviden, hermanos, que decíamos que todo el tiempo que abarca desde la creación del mundo hasta la eternidad se divide en dos tiempos: este siglo presente y el siglo venidero. ¿Y qué es lo que parte este siglo presente del siglo venidero? La segunda venida de Cristo. O sea que el final de este siglo presente es la venida de Cristo. En ese día será la resurrección de justos e injustos.
Así que la Biblia enseña que los creyentes serán resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo, que es llamado el día postrero. Y exactamente esa resurrección ocurrirá en lo que nosotros llamamos la transformación o el arrebatamiento de aquel día. Los pasajes que enseñan que la resurrección de los creyentes ocurrirá en el tiempo de la segunda venida incluyen los siguientes textos. Bueno, Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué pasará ese día? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, bueno, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero yo quiero señalar, y lo que estamos recalcando en este tema, en este asunto de la resurrección, ¿cierto? Filipenses 3:20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este que tenemos, para que sea ¿cuál? Semejante al cuerpo de Cristo, de la gloria suya. Primera de Corintios 15:23. Primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias. ¿Quiénes las primicias? Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que aquí nos habla que el día postrero es el día de la segunda venida de Cristo, y ese día resucitará, será el día de la resurrección. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, aquí sin embargo vemos que el tiempo en el cual los creyentes serán resucitados de los muertos es llamado por Jesús el día postrero. ¿Qué significa el día postrero? El último día. ¿Y cuándo el Señor resucitará a los suyos, a los que el Padre le entregó? En el día postrero. Vamos a verificar eso en Juan 6:39. Recuerde que el discurso, a este discurso de Juan 6 se le llama el discurso del pan de vida. Dice ahí: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré otra vez en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y otra vez, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que la resurrección de los justos, ¿cuándo? Indudablemente, ¿cuándo será? En el día postrero. En el último día, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, según el premilenialismo, tanto histórico como los dispensacionalistas, se supone que en el momento en que los creyentes han de ser resucitados será por lo menos anterior en 1000 años a la introducción del estado final. Hermanos, eso es lo que están diciendo ellos. Habrá una resurrección de antes de 1000 años y después otra. Pero ¿cómo puede un periodo de tiempo que es de 1000 años antes del fin ser llamado el día postrero? Recuerden, hermanos, ¿cuándo termina este tiempo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Y si es el último, entonces, ¿a dónde están poniendo el milenio? En el siglo que venidero. Y si lo ponen allá, hermanos, hay un problema. Porque en el siglo venidero, si está en el estado eterno, ya no hay injustos, porque los injustos serán arrancados de este mundo. La cuestión es que la doctrina de una resurrección general es imposible de conciliar con una forma de premilenarista, o bueno, lo que llaman dispensacionalista o premilenarismo. Si tanto el justo como el injusto son resucitados y juzgados en la segunda venida de Cristo, y en ese momento, en las palabras de Mateo, de Jesucristo, Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno o a la vida eterna. Entonces, la pregunta, hermanos, si unos son resucitados para el cielo y otros son castigados para condenación eterna, la pregunta es, ¿quién queda para poblar el milenio que supuestamente tendrá lugar durante los siguientes 1000 años?
Esa es la respuesta, no quedará nadie. Entonces esa doctrina se cae por su propio peso. Pero veamos, en último lugar, hermanos, el contraste que existe en esta transformación. El asunto de la resurrección es algo misterioso. Indudablemente, hermanos, porque nosotros nunca hemos visto a una persona resucitada, ¿cierto? Yo sé que he escuchado a esta persona fascinerosa que dice, yo vi que alguien se levantó entre los muertos. Yo creo que aquí preguntamos, hermano, ¿quién ha visto aquí a alguien que ha resucitado entre los muertos? Es algo que no podemos, hermanos, estudiar y decir, mira, esto va a ser así o así porque yo lo he experimentado. No. De hecho, hermanos, estamos hablando de una resurrección singular. ¿Por qué singular? Pues noten, Cristo cuando resucitó a muchos volvieron a morir. Pero estamos hablando de una resurrección que quien resucita de esta forma no volverá a morir. No volverá, lo que es lo que estoy diciendo, que su cuerpo y su alma no se volverán a separar. Y también incluye a los injustos. Ellos cuando estén en el infierno, en la llama del infierno, aunque ahora están sufriendo en alma, en el estado intermedio, cuando venga Cristo serán juzgados y echados otra vez al lugar de tormento, y no solamente estarán sufriendo en alma, sino también en cuerpo, porque el cuerpo y el alma se vuelven a juntar en uno. Así que estamos hablando, hermanos, de una resurrección, de una unión otra vez de lo que se había separado. Ahora, hay textos que hablan de esto, pero indudablemente estos escritos no responden todas las preguntas. Por ejemplo, miremos la resurrección del injusto. Porque la resurrección, como decía, es un misterio, y sobre todo, para mí más misterioso es la resurrección de los impíos, porque la Biblia habla mucho de la resurrección de los creyentes, pero habla muy poco de la resurrección de los injustos. En Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que indudablemente, hermanos, los muertos impíos resucitarán, pero la Biblia no da mucho detalle de cómo serán los cuerpos de ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cuerpo de nosotros será como el de ¿quién? Como el de Cristo. Y tenemos detalles, porque la Biblia habla de cómo fue el Señor resucitado, pero en cuanto a los impíos, no sabemos qué cuerpo o qué características tendrá este cuerpo, esta transformación de su cuerpo. El cuerpo de los creyentes, sí, pero el de los impíos no. Y Pablo dice que habrá resurrección de justos e injustos, todos resucitarán. Solo sabemos que la resurrección del injusto será para vergüenza. Dice Daniel 12:2, para vergüenza y confusión perpetua. Será para condenación. Ahora, ¿cómo será ese cuerpo? No lo sabemos. Por lo menos sabemos que es un cuerpo que podrá resistir el olor infernal por la eternidad, por los siglos de los siglos, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ese cuerpo podrá resistir estas cosas. En segundo lugar, veamos la resurrección del justo. Así que tenemos mucha información de la Escritura. Por ejemplo, miremos, aquí sí tenemos mucha información en contraste con lo de los injustos. Su patrón o modelo. ¿Cuál es el modelo de nuestro cuerpo resucitado? Bueno, Jesucristo. La Biblia dice que el patrón por el que será resucitado nuestro cuerpo es el cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero me interesa lo que Pablo dice aquí, es necesario subrayarlo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, a la gloria de Cristo. Él es el modelo. Primera de Corintios 15, otra vez. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, note esto, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hay un contraste entre Adán y Cristo. Versículo 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Cuál es lo terrenal, tales también los terrenales, y cuál lo celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál? La de Adán, traemos también la imagen del celestial. ¿Cuál es? Cristo. O sea, en este momento tenemos la imagen, el cuerpo de ¿quién? De Adán. ¿Por qué? De un Adán caído. Por causa de la caída sufrimos lo que sufrimos. Estamos sujetos a la enfermedad, al cansancio, a todas estas cosas. Yo creo que en ese momento usted puede estar cansado, y esto es debido a que tenemos un cuerpo como el de Adán. Pero traeremos también la imagen del celestial en Cristo cuando seremos transformados. Ahora, la palabra primicias de este texto que Pablo pronuncia, y yo creo que Pablo tiene aquí en mente, ¿se acuerda la fiesta de las primicias? Que existía una primicia en el primer día de la semana para los judíos, en el cual llevaban las primeras gavillas, y después contaban 7 semanas de 7 por 7, 49, y el último día de la fiesta de las semanas era el día 50, el día de Pentecostés. Había otra primicia, y está Pablo pensando en esa primicia lejana. La primera tiene que ver con la resurrección de Cristo. Pero ¿por qué tiene que ver la 50ª en cuanto a nosotros? Porque la iglesia precisamente vino el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos los creyentes que van a participar del cuerpo de Cristo ese día, para que el Espíritu Santo sea las arras de esa resurrección. Por eso se llaman las segundas primicias. Romanos 8:17, Pablo dice que juntamente con él, Cristo, seremos glorificados. En el versículo 29 del mismo capítulo nos dice que Dios nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En el versículo 30 nos dice que ¿para qué nos predestinó? Para que también nos glorificara. En Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es el primogénito entre los muertos. Es el primero que resucitó para no volver a morir. Y esa es la diferencia entre los que Cristo resucitó antiguamente. Ellos resucitaron y volvieron ¿a qué? A morir. Pero Cristo es el único que ha resucitado para no volver a morir. Nosotros también resucitaremos ¿para qué? Para no volver a morir. Así que dice que Él es el primogénito, porque Él las primicias de los muertos en Cristo. Y en 3:4, Colosenses 3:4, dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿de qué está hablando? De la segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tendremos un cuerpo como el de Él. Y el apóstol Juan enseña en 1 de Juan 3:2 que cuando Cristo se manifieste, ¿sabe qué? Seremos semejantes a Él, con un cuerpo glorioso cuando Él venga, cuando Él se manifieste. Y en Apocalipsis 1:5 que Cristo es el primogénito de los muertos. Por tanto, la Escritura enseña que lo que conocemos del cuerpo de la resurrección se podrá decir de nuestro. Si hablamos del cuerpo de resurrección de Cristo, ese es nuestro cuerpo. Esas son las cualidades por el cual nuestro cuerpo será también transformado. Ahora miremos su agente. ¿Quién será quien operará esa transformación en nosotros? Bueno, si el modelo es Cristo, ¿quién es el agente que nos transforma a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es la santidad? Dejar de ser nosotros para ser más como Cristo, ¿cierto? El Espíritu y su Espíritu es el Espíritu Santo. La confesión dice en el párrafo 3, los cuerpos de los injustos por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos por su Espíritu para honra, y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso Pablo llama un cuerpo espiritual, porque está formado por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 15:44 al 46, y muchos pasajes enseñan que es por el Espíritu Santo que seremos resucitados. Romanos 8:11. ¿Quién levantó de los muertos a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que levantará a los que son de Cristo? El mismo Espíritu Santo. Dice Pablo por eso aquí: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora bien, ¿cuál es el agente? El Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:18 Pablo nos dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de ¿quién? De Cristo, como por el Espíritu del Señor, por el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo. Romanos 8:23, que tenemos las primicias del Espíritu, esperando la adopción. ¿La adopción de qué, hermanos? La redención de nuestro cuerpo, la redención. Juan dijo, ahora somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y ustedes cómo interpretan eso? Miren lo que Juan está diciendo. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero ya se ha manifestado que somos hijos de Dios, todavía no. Pero ¿cuándo se manifestará que somos hijos de Dios? Estamos esperando la adopción, cuando nosotros recibiremos los cuerpos de gloria, la redención de nuestro cuerpo. Y está hablando de la resurrección en un cuerpo glorioso. En 2 Corintios 1:22 y en 5:5, simplemente anótelo, 2 Corintios 1:22 y en el 5:5, se nos dice que Dios nos ha dado su Espíritu como ¿qué? Como garantía de la glorificación. Hermanos, una persona donde no habita el Espíritu Santo tiene derecho a guardar la esperanza en una resurrección de gloria. Desde luego que no. O sea que quienes solamente, hermanos, se levantarán en un cuerpo glorioso, aquellos donde mora el Espíritu Santo. O sea, es decir, aquellos que han muerto en Cristo. Y en Gálatas 6:8 dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y hermanos, a mí me llama la atención cuántos detalles vieron los hombres o los autores de esta confesión. ¿No los notaron? Para que en un párrafo tan breve digan tantas cosas que creo que cuánto gastamos aquí para estar, 50 minutos más o menos. Se quedaron y en tan pocas palabras se perdieron, hermanos, la verdad, se quedaron muy pocos detalles fuera. Y eso lo digo para que aprendamos a apreciar este documento. No es inspirado, no es infalible, no es perfecto, pero qué bueno, hermanos, que Dios en su providencia permitió que lo tuviéramos en la mano, a la mano como ayuda. Y vamos a ver otro aspecto, su carácter de esta resurrección de los justos. Dice el párrafo 3, capítulo 31 de la confesión: los cuerpos de los justos por su espíritu resucitarán para honra. Dice Pablo en 1 Corintios 15:45, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Porque somos hijos del primer Adán, traemos un cuerpo terrenal. En la resurrección traeremos un cuerpo celestial, el de Cristo. Cambia el cuerpo de Adán al cuerpo de Cristo. Aquí somos un alma viviente. Allí el cuerpo será espiritual, controlado no por nuestros apetitos, como es acá en este cuerpo de Adán, y los deseos que residen en el alma humana, sino controlados por el Espíritu de Dios. El de ahora es perecedero, mortal, a que será imperecedero, inmortal. Este tiene como características el deshonor, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este es débil, aquel es poderoso, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Alguien dijo, hermanos, que si nosotros pudiéramos ver a un santo en un cuerpo glorificado, ¿sabe qué? ¿Cuál era la tendencia de nosotros? La tendencia de nosotros es postrarnos y adorar, porque se iluminaría la gloria en su cuerpo. Es una cosa tan gloriosa, hermanos, y tenemos un cuerpo que se desgasta, que se cansa, y cuando dice que resucitará en poder, es que nosotros tendremos una energía en el cielo que nunca nos sentiremos cansados. Y en el cielo va a haber muchas cosas que hacer. De hecho, hermanos, la eternidad nos va a servir para descubrir qué talentos teníamos que aquí nunca descubrimos. Miren, muchos hermanos creyentes van a morir y nunca descubrieron sus talentos. Nunca. Ahora, usted sabe, hermanos, la cantidad de cosas y proyectos que uno se le frustran en la vida, que no conseguimos los medios, porque no tenemos las fuerzas, porque no tenemos los años, porque uno se muere y se quedan los proyectos sin hacer. Bueno, hermanos, en el cielo tendremos todo el tiempo
y mucha energía y más inteligencia que la que tenemos. Usted sabe que hay habilidades que usted nunca pudo desarrollar. Tal vez si usted hubiera nacido en otra casa y lo hubieran puesto de pequeño en clases de piano, usted sería el mayor pianista de este mundo. En un lugar y en el contexto con las habilidades correctas sería de ello y descubriría ese talento. Y resulta que usted tiene un talento escondido de ese pianista, pero esa nunca se supo y eso va a morir sin saberlo tal vez. Pues en el cielo, hermanos, vamos a tener todo el tiempo del mundo para desarrollar esas habilidades, pintura, música, ingeniería, todas estas cosas. Hermanos, porque el trabajo no se acaba en la eternidad, al contrario. El trabajo no es una maldición, como enseñan muchos. Es una bendición, el trabajo. Así que es un cuerpo poderoso, lleno de energía. Claro que será dedicado exclusivamente todo para la gloria de Dios. Y todas estas cosas y todos esos dones y talentos, hermanos, que podamos tener, nos dedicaremos a la gloria del Señor. Y eso es lo que nos espera. Qué bueno, hermanos, saber que eso nos espera a nosotros, ¿no? Qué bueno es tener esta esperanza. ¿Sabe por qué? Como decíamos esta mañana, esta esperanza no nos avergüenza, sino que nos ayuda a perseverar en la fe y a seguir creciendo en la gloria de Cristo. Vamos a orar, hermanos.